Laura siempre había sido una mujer independiente, trabajadora y determinada, alguien que jamás había esperado que nadie le regalara nada, alguien que entendía que la única manera de conseguir lo que se quería en la vida era con esfuerzo, sacrificio y disciplina. Desde muy joven, supo que si quería estabilidad, tendría que construirla por sí misma, sin depender de nadie, sin esperar favores, sin pensar que el mundo le debía algo. Había pasado años ahorrando cada centavo que podía, renunciando a lujos innecesarios, evitando distracciones que la alejaran de su meta, concentrada en alcanzar su objetivo más grande, comprar su propia casa. Y cuando finalmente lo logró, cuando sostuvo las llaves de su hogar en las manos por primera vez, sintió una satisfacción que nadie podría arrebatarle, porque esa casa no solo era un techo, sino el símbolo de todo lo que había logrado con su propio esfuerzo. Pero su familia nunca vio su éxito de la misma manera, nunca entendieron el significado real de lo que había conseguido, nunca valoraron el sacrificio que había hecho para tener ese lugar solo para ella, porque en sus mentes, Laura no era más que la hermana soltera que no necesitaba tanto espacio, la hija independiente que podía darse el lujo de compartir. La mujer sin esposo ni hijos que, según ellos, tenía la obligación de ayudar a los que realmente lo necesitaban. Por eso, cuando Andrés apareció una tarde con su esposa Carolina y sus 2 hijos pequeños, con maletas en mano y sonrisas ensayadas, Laura supo de inmediato que algo no estaba bien, que lo que parecía una simple visita escondía algo más, que su hermano no se presentaba en su puerta sin una razón. Lo primero que sintió fue una incomodidad inexplicable, una sensación de alerta que le recorrió la espalda como una advertencia silenciosa de que estaba a punto de perder algo, de que su hogar ya no le pertenecía del todo. «Laura, qué bueno verte», dijo Andrés con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada, pero que escondía algo detrás. «Solo vamos a quedarnos unos días, necesitamos un poco de espacio mientras resolvemos unas cosas». Laura miró a Carolina, que se mantenía detrás de él con una expresión neutra, sosteniendo la mano de su hija menor, mientras el niño mayor correteaba por la entrada sin siquiera pedir permiso para entrar. Había algo en la manera en que lo decían, en la seguridad con la que se presentaban, en la falta de una verdadera petición. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Que le hizo entender que ellos no estaban allí para preguntar, sino para imponer. ¿Cuánto tiempo exactamente?, preguntó con calma, cruzando los brazos, sintiendo que la respuesta no le iba a gustar. «Oh, no lo sabemos aún», respondió Andrés con una risa ligera, como si fuera un detalle sin importancia. «Puede que un par de semanas, puede que un poco más, pero no queremos molestarte, de verdad». Laura sintió que una presión invisible le apretaba el pecho, una rabia contenida que no podía permitirse mostrar de inmediato, porque aún no tenía las palabras adecuadas para negarse sin iniciar una guerra familiar, porque aún estaba procesando la idea de que su propio hermano pensaba que podía mudarse a su casa sin ni siquiera discutirlo con ella primero. Antes de que pudiera responder, su madre, que había permanecido callada hasta ese momento, intervino con ese tono de autoridad que Laura conocía tan bien, ese tono que siempre usaba cuando quería hacerla sentir culpable por algo, ese tono que significaba que, sin importar lo que dijera, la decisión ya estaba tomada. «Hija, es solo por un tiempo», dijo con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Tú tienes toda esta casa para ti sola, y Andrés tiene a su familia, necesita un poco de ayuda». Y ahí estaba la frase que lo resumía todo, la justificación perfecta para minimizar sus derechos sobre su propio hogar, la manera en que su madre siempre encontraba una forma de hacer que pareciera egoísta cuando intentaba defender lo que le pertenecía. Porque según ellos, si Laura tenía algo, debía compartirlo, si había trabajado duro para conseguir algo, debía ponerlo a disposición de los demás, si quería quedarse con lo que era suyo, entonces era una mala hermana, una mala hija, alguien que solo pensaba en sí misma. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de impotencia y frustración que le revolvía el estómago, pero en lugar de explotar, en lugar de levantar la voz, en lugar de discutir, simplemente respiró hondo y sonrió con la misma calma que había aprendido a usar cuando sabía que no tenía sentido luchar en ese momento. «Está bien», dijo finalmente, obligándose a mantener la voz neutra. «Pero espero que sea realmente temporal». Andrés le dio una palmada en el hombro,
como si le estuviera haciendo un favor a ella en lugar de al revés, y Carolina le dedicó una sonrisa de agradecimiento que no llegó a sus ojos. Los niños corrieron dentro de la casa, explorando sin preguntar, sin preocuparse por nada, como si ya fuera su hogar, como si supieran que nadie los sacaría de allí. Y en menos de una semana, Laura sintió que su mundo ya no le pertenecía. La cocina dejó de ser su espacio cuando Carolina comenzó a reorganizar todo a su manera, cambiando la ubicación de los utensilios, moviendo las cosas sin consultarle, reemplazando el orden que Laura había creado con uno que se ajustara más a sus necesidades. La sala se convirtió en un campo de batalla de juguetes desperdigados por el suelo, de mochilas tiradas en los sillones, de dibujos animados a todo volumen a cualquier hora del día. Su baño dejó de ser un refugio de tranquilidad cuando se encontró con cepillos de dientes ajenos, con botellas de champú que no le pertenecían, con toallas húmedas que nadie se molestaba en recoger. Y cada vez que intentaba recuperar un poco de control sobre su propio hogar, la respuesta siempre era la misma: «¿Eres soltera? No necesitas tanto espacio». Se repitió tantas veces que empezó a sonar como un eco en su cabeza, como un mantra de abuso disfrazado de justificación, como una verdad impuesta que no podía aceptar. Pero Laura no dijo nada. No protestó. No discutió. Solo observó. Esperó. Y cuando finalmente escuchó a Carolina decir que estaban planeando unas vacaciones de 2 semanas, su corazón latió con una emoción oscura, con una anticipación silenciosa, con la certeza de que su paciencia estaba a punto de rendir frutos. Porque si Andrés y su familia creían que podían invadir su hogar sin consecuencias, estaban a punto de descubrir que habían cometido el peor error de sus vidas. Laura se despertó aquella mañana con una sensación de extrañeza, como si hubiera abierto los ojos en una casa ajena, en un lugar que ya no le pertenecía del todo, en un espacio que, aunque seguía teniendo sus muebles y sus paredes, había sido tomado por algo que no podía controlar. Se quedó acostada en la cama unos minutos, con los ojos fijos en el techo, escuchando el murmullo de voces en la sala, el sonido de una caricatura a todo volumen, el ruido de pasos corriendo de un lado a otro, la risa chillona de los niños, el inconfundible sonido de una familia que se sentía en su hogar. Pero aquel no era su hogar. Oh, al menos, ya no lo sentía como tal. Se levantó con un suspiro, sintiendo un peso en el pecho que no tenía cuando vivía sola, cuando despertaba en el silencio de la mañana, cuando podía caminar descalza hasta la cocina sin preocuparse por pisar juguetes, cuando su única preocupación era decidir que iba a desayunar en paz. Pero ahora, cada paso que daba era una invasión a su propio espacio, cada rincón que antes le pertenecía estaba ocupado por cosas ajenas, cada habitación tenía señales de que ya no era la dueña absoluta de su propio hogar. Cuando entró a la cocina, la primera imagen que la recibió fue Carolina moviéndose con total naturalidad entre los gabinetes abiertos, reorganizando los platos, cambiando las tazas de lugar, guardando los ingredientes en sitios diferentes a los que Laura había elegido con cuidado cuando compró la casa. La vio colocar el azúcar en una repisa diferente, empujar los paquetes de café más al fondo, mover la vajilla con la familiaridad de alguien que ha decidido que ese espacio ahora le pertenece. «Buenos días», dijo Carolina sin siquiera voltear a verla, con una voz tranquila, con una seguridad que le revolvió el estómago. «Espero que no te moleste que haya acomodado un poco la cocina. Me gusta que las cosas estén organizadas de cierta manera». Laura sintió como se le tensaban los hombros, como un pequeño nudo de frustración se formaba en su garganta, como sus dedos se apretaban en un puño involuntario a los costados. Respiró hondo antes de responder, antes de permitir que su tono traicionara la paciencia que aún intentaba mantener. «No hay problema», respondió con una sonrisa forzada, observando cómo su cocina había dejado de ser suya. «Solo dime dónde está todo ahora para no perder tiempo buscándolo». Carolina rió con suavidad, como si no captara la ironía en su voz, como si realmente creyera que lo que estaba haciendo era un favor en lugar de una imposición. «Claro, cuando quieras te muestro», dijo con ligereza antes de regresar a lo suyo, como si Laura fuera la invitada en su propia casa, como si ella tuviera que adaptarse a los cambios en lugar de la gente que se había metido sin permiso. Laura cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se obligó a no reaccionar de inmediato. Sabía que si se quejaba, si discutía, si intentaba reclamar lo que era suyo, su madre le diría que estaba exagerando, que no era tan grave, que Carolina solo estaba tratando de ayudar,
que debía aprender a compartir porque la familia siempre se ayuda. Y ese era el problema, que para ellos ayuda significaba tomar lo que era suyo y actuar como si nunca le hubiera pertenecido. Esa tarde, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, escuchó el sonido de varias voces desconocidas provenientes de la sala, seguidas por la risa estruendosa de su hermano y el sonido de botellas chocando entre sí. Frunció el ceño y dejó la computadora a un lado, caminando con pasos lentos hasta la puerta de su habitación, asomándose con la esperanza de estar imaginando lo que estaba ocurriendo, con la necesidad de convencerse de que no era tan grave, con la esperanza de que al menos hubiera algún tipo de consideración por parte de su hermano. Pero no. Ahí estaba Andrés, sentado cómodamente en su sofá, con un grupo de amigos que Laura nunca había visto en su vida, con cervezas en la mesa, con la televisión encendida en un partido de fútbol, con la misma actitud relajada de alguien que ha vivido allí desde siempre. Se le revolvió el estómago al ver cómo Andrés se reía, cómo hablaba con la tranquilidad de alguien que no tenía ni una sola preocupación en la vida, como ni siquiera hacía el esfuerzo de pretender que se sentía incómodo por lo que estaba haciendo. Laura apretó los dientes con fuerza y se obligó a no explotar en ese momento, se obligó a respirar, se obligó a pensar con claridad, se obligó a recordar que los impulsos no eran la mejor estrategia cuando se trataba de personas como Andrés. Así que en lugar de reaccionar, en lugar de hacer un escándalo, en lugar de gritarle que aquella era su casa y no tenía derecho a traer gente sin permiso, se giró con la misma calma con la que había soportado todo hasta ese momento, regresó a su habitación, cerró la puerta con suavidad y se sentó en la cama con las manos entrelazadas. Porque sabía que Andrés estaba convencido de que ella jamás haría nada para sacarlo. Sabía que su madre le daría la razón si intentaba enfrentarlo. Sabía que, para ellos, ella solo era la hermana soltera que no necesitaba tanto espacio. Pero lo que Andrés no sabía, lo que Carolina no imaginaba, lo que su madre no entendía, era que Laura ya no iba a quedarse con los brazos cruzados, ya no iba a seguir aceptando el abuso, ya no iba a dejar que le arrebataran lo que tanto le había costado conseguir. Y cuando llegó la noche y se acostó en su cama, con el sonido de la televisión en la sala y las risas de los invitados de su hermano aún resonando en su casa, sonrió en la oscuridad con la certeza de que la venganza que estaba planeando no solo sería satisfactoria, sino absolutamente inolvidable. Laura despertó aquella mañana con la extraña sensación de que algo era distinto, como si el aire en su propia casa se hubiera vuelto más pesado, como si la invasión silenciosa que había soportado hasta ahora hubiera cruzado un nuevo límite sin que ella se diera cuenta. Se levantó de la cama con lentitud, tratando de ignorar el sonido de los niños corriendo por el pasillo, de la televisión encendida desde temprano y de la cafetera funcionando en la cocina, todo parte de la rutina que se había impuesto en su hogar sin su permiso. Caminó hasta la puerta principal con la intención de salir a tomar aire, de darse un respiro de la opresión que sentía en su propio espacio, pero en cuanto intentó girar la llave en la cerradura, su estómago se hundió con la certeza de que algo no estaba bien. La llave no giró. Frunció el ceño, sacándola lentamente, volviendo a insertarla con cuidado, intentando una vez más abrir la puerta. Nada. Probó de nuevo, con más fuerza, con más desesperación, sintiendo como la rabia comenzaba a bullir en su pecho, como el calor subía por su espalda, como la certeza de lo que había ocurrido la golpeaba antes de que alguien pudiera confirmarlo. Al escuchar el sonido de pasos detrás de ella, giró lentamente para encontrarse con Carolina, quien sostenía una taza de café con una sonrisa que a Laura le revolvió el estómago, una expresión de falsa cordialidad, una mirada de superioridad disfrazada de amabilidad. «Oh, olvidé decirte», dijo Carolina con la voz relajada de quien no cree haber hecho nada malo. Andrés cambió la cerradura ayer, es más segura que la anterior. Laura sintió como sus dedos se apretaban en un puño alrededor de la llave inútil que aún sostenía, sintió como la indignación se acumulaba en su pecho como una bomba a punto de explotar, sintió como cada fibra de su ser le gritaba que dijera algo, que reaccionara, que pusiera un alto definitivo a la invasión descarada de su hogar. Pero no lo hizo. Porque por primera vez en su vida entendió que la batalla no se ganaba con gritos ni con discusiones, sino con paciencia, con estrategia, con la inteligencia de quien sabe esperar el momento exacto para atacar. Inspiró lentamente, obligándose a calmarse,
obligándose a no caer en la trampa de reaccionar impulsivamente, obligándose a recordar que no se trataba solo de recuperar su casa, sino de asegurarse de que Andrés y Carolina entendieran de una vez por todas que nunca debieron meterse con ella. «Qué detalle de su parte», dijo finalmente, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Espero que también hayan hecho copias para mí». Carolina ladeó la cabeza, como si no entendiera la pregunta, como si realmente creyera que lo que estaban haciendo era algo completamente normal, como si de verdad estuviera convencida de que Laura debía aceptar su nueva realidad sin protestar. «Andrés tiene las copias», respondió con una tranquilidad que hizo que la rabia de Laura creciera aún más. «Pero no te preocupes, siempre habrá alguien en casa para abrirte la puerta». Y con esas palabras, Carolina se giró con la misma ligereza con la que había llegado, como si no acabara de anunciar que Laura, la dueña de la casa, necesitaba pedir permiso para entrar en su propio hogar. Ese día, mientras intentaba concentrarse en su trabajo en la pequeña oficina que aún le quedaba en la casa, no pudo evitar repasar mentalmente cada detalle de lo que había sucedido en los últimos días, cada pequeña ofensa que había acumulado sin responder, cada mirada condescendiente que había soportado en silencio, cada invasión a su privacidad que había fingido no notar. Habían reorganizado su cocina sin consultarle. Habían llenado su sala de juguetes, de mochilas, de objetos que no le pertenecían. Habían invitado amigos sin pedir permiso, tomando su espacio como si fuera suyo. Y ahora, para rematar, habían cambiado la cerradura, asegurándose de que ella no tuviera control sobre su propia casa. Laura cerró los ojos, apretando los dientes, sintiendo la ira burbujeando en su pecho, pero al mismo tiempo, permitiéndose saborear la certeza de que la venganza ya no era una posibilidad lejana, sino un hecho inevitable, una promesa silenciosa que se cumplía con cada nuevo abuso que ellos creían que podían cometer sin consecuencias. Esperó, observó, analizó cada error que cometían, cada punto débil en su arrogancia, cada oportunidad que le dejaban sin darse cuenta. Y entonces, un día, mientras estaba en la cocina fingiendo leer algo en su teléfono, escuchó la conversación que cambió todo. «Nos vendría bien salir unos días», decía Carolina, con un tono despreocupado mientras servía café en una de sus tazas favoritas. «Los niños necesitan unas vacaciones y el clima en la playa está perfecto». «Tienes razón», respondió Andrés con una risa ligera. «Podríamos tomar esas 2 semanas que tenemos pendientes, les haría bien a todos». Laura sintió como su corazón se aceleraba con una emoción oscura, con la certeza de que el momento que había estado esperando finalmente había llegado, con la tranquilidad de saber que la venganza no solo sería dulce, sino que sería completamente legal, definitiva y devastadora. No dijo nada. No reaccionó. No dejó que su rostro delatara la satisfacción que estaba comenzando a crecer dentro de ella. Simplemente sonrió con suavidad, asintió en silencio y bebió un sorbo de su café, disfrutando del hecho de que, en menos de unas semanas, su casa volvería a ser suya, y Andrés y Carolina jamás olvidarían la lección que estaban a punto de aprender. Laura pasó los siguientes días fingiendo una indiferencia absoluta, asegurándose de que Andrés y Carolina no notaran ni un solo gesto que pudiera delatar la emoción silenciosa que la mantenía en estado de anticipación. Sonreía cuando ellos mencionaban los preparativos de su viaje, asentía con la cabeza cuando Carolina hablaba de los hoteles que habían reservado y hacía preguntas aparentemente inocentes sobre las actividades que planeaban hacer con los niños. Todo lo hacía con la maestría de quien ha aprendido a disimular, de quien entiende que la mejor venganza no se grita ni se anuncia, sino que se construye con paciencia, con calma, con la certeza de que la justicia llega cuando menos se la esperan. Cada noche, cuando se encerraba en su habitación, revisaba los documentos de la casa una y otra vez, asegurándose de que todo estaba en orden, repasando los detalles legales, verificando cada pequeño punto que pudiera servirle en caso de que Andrés intentara desafiarla. Habló con su abogado en silencio, sin que nadie en la casa sospechara que ya tenía todo un plan en marcha, explicándole la situación con la serenidad de quien no busca venganza con ira, sino con inteligencia, con precisión, con la seguridad de que no dejaría ningún cabo suelto. Días antes de que su hermano y su familia salieran de viaje, se aseguró de hacerles sentir que todo estaba perfectamente normal, que no había tensiones, que no tenía ninguna intención oculta, que ellos podían irse con la tranquilidad de que nada cambiaría en su ausencia.
Se permitió incluso sonreír con amabilidad cuando Carolina comentó, con su tono condescendiente de siempre, que probablemente extrañarían la casa, que después de unas semanas fuera se darían cuenta de cuánto la valoraban. Laura solo sonrió, asintiendo con suavidad, mordiéndose la lengua para no responder lo que realmente pensaba, para no arruinar el momento perfecto que estaba preparando con tanto esmero. El día de la partida, los vio salir con las maletas, con los niños emocionados corriendo hacia el auto, con Andrés asegurándose de que todo estaba cerrado antes de irse, con Carolina revisando los últimos detalles del equipaje, con la seguridad absoluta de que, cuando volvieran, su casa seguiría esperándolos como si nada hubiera pasado. Laura esperó pacientemente a que el auto desapareciera por la calle, a que el sonido del motor se apagara en la distancia, a que el silencio absoluto llenara finalmente su hogar después de tanto tiempo de sentirse una extraña en su propio espacio. Y entonces, sin perder un segundo más, sacó un manojo de llaves nuevas de su bolso, caminó hasta la puerta principal y cambió la cerradura con la precisión de alguien que había estado planeando este momento durante semanas. Se permitió sonreír cuando la cerradura antigua cayó al suelo con un sonido seco, sintiendo que, en ese instante, recuperaba algo más que el control de su casa, recuperaba su dignidad, recuperaba su autonomía, recuperaba su vida. Pero no se detuvo ahí. Pasó el resto del día recorriendo la casa, recogiendo cada una de las pertenencias de Andrés y su familia, doblando cuidadosamente la ropa, empacando los juguetes de los niños, metiendo cada objeto en cajas con la paciencia de alguien que no deja cabos sueltos. No dejó nada fuera de su lugar, no permitió que una sola prenda quedara en su armario, no permitió que ningún rastro de ellos permaneciera en su hogar. Cuando terminó, llamó a una empresa de almacenamiento y contrató un servicio temporal para enviar todas las cajas a una bodega, asegurándose de que nada quedara dentro de su casa, asegurándose de que, cuando Andrés regresara, supiera con absoluta claridad que nunca más volvería a pisar ese lugar. Y para cerrar con broche de oro, hizo la última llamada que necesitaba hacer, la única que aseguraría que, sin importar cuánto reclamara Andrés, la ley estuviera completamente de su lado. «Quiero notificar que tengo ocupantes ilegales en mi propiedad», dijo con voz firme al teléfono, explicándole al abogado que ya tenía toda la documentación lista, que ya había cambiado las cerraduras, que ya había tomado cada medida necesaria para asegurarse de que su hermano no tuviera forma de contraatacar. El abogado, quien ya estaba al tanto de la situación, le confirmó que con los documentos de propiedad en regla y la falta de cualquier contrato de alquiler o derecho legal de Andrés sobre la casa, él no tenía absolutamente ninguna manera de reclamar nada. «Si intenta entrar por la fuerza», dijo el abogado con tranquilidad, «la policía puede intervenir inmediatamente». Laura sonrió, satisfecha, sabiendo que el plan estaba completo, que la trampa se había cerrado sin fallas, que lo único que tenía que hacer ahora era esperar el momento en que Andrés y Carolina descubrieran que habían perdido la guerra antes de siquiera darse cuenta de que estaban luchando. Así que se permitió disfrutar de su casa en silencio, se permitió saborear la sensación de caminar por los pasillos sin sentir que estaba invadiendo su propio espacio, se permitió sentarse en su sala sin ver juguetes tirados por el suelo, se permitió dormir con la tranquilidad de quien ha recuperado lo que le pertenece. Y cuando, 2 semanas después, Andrés intentó abrir la puerta y descubrió que su llave no servía, cuando Carolina gritó su nombre desde el auto con impaciencia, cuando los niños se bajaron emocionados sin entender que algo no estaba bien, Laura simplemente esperó, con una taza de café en las manos, con una sonrisa serena en el rostro, con la certeza absoluta de que la lección que estaban a punto de aprender sería algo que jamás olvidarían. El auto de Andrés se detuvo frente a la casa con un chirrido de neumáticos impaciente, como si el viaje de regreso hubiera sido una prueba de resistencia para su temperamento. Carolina suspiró con cansancio, estirándose en el asiento mientras los niños en el asiento trasero se peleaban por quién bajaría primero. Ninguno de los dos prestó atención a los detalles a su alrededor, ninguno notó el pequeño pero crucial cambio en la cerradura de la puerta principal, ninguno vio las cajas apiladas en un costado de la entrada, ninguno se dio cuenta de que la casa que habían invadido ya no les pertenecía ni en la ilusión en la que habían estado viviendo. Laura los observaba desde la ventana, con la calma absoluta de quien tiene el control total de la situación, con la seguridad de que ningún grito, ninguna exigencia y ninguna súplica cambiaría lo que estaba a punto de ocurrir.
Dio un último sorbo a su café antes de salir por la puerta, cerrándola con llave detrás de ella, sintiendo la satisfacción de ser, por primera vez en mucho tiempo, la única dueña absoluta de su propio hogar. Carolina fue la primera en reaccionar al ver las cajas amontonadas a un costado de la entrada, al notar que algo estaba fuera de lugar, al darse cuenta de que no era bienvenida como creía. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño mientras se acercaba con pasos apresurados, su tono oscilando entre la confusión y el inicio de una histeria contenida. Andrés, aún sin captar completamente la situación, salió del auto con su actitud habitual de superioridad, con esa arrogancia que siempre lo había acompañado, con la certeza de que podía imponer su voluntad como siempre lo había hecho. Caminó con pasos decididos hacia la puerta, metió la mano en el bolsillo con la seguridad de quien está a punto de abrir su casa, como si Laura no estuviera ahí, como si su presencia no significara nada, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo. Pero cuando la llave no encajó en la cerradura, cuando giró el metal inútilmente una y otra vez sin éxito, cuando la realidad finalmente lo golpeó con la fuerza de un muro de concreto, su expresión cambió de confianza a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a una furia que apenas podía contener. ¿Qué demonios hiciste?, soltó con un tono que oscilaba entre la exigencia y la incredulidad, girándose hacia Laura como si ella fuera la que estaba haciendo algo fuera de lugar, como si ella tuviera que justificarle algo a él. Laura sonrió con la misma tranquilidad con la que había planeado cada detalle de su venganza, con la misma serenidad con la que había esperado pacientemente a que este momento llegara, con la satisfacción de quien sabe que ha ganado sin siquiera haber peleado. Cambié la cerradura, respondió con voz calmada, como si estuviera explicando algo tan simple como el clima. Y empacé todas sus cosas en cajas para que puedan llevárselas fácilmente. Carolina soltó una carcajada incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, como si todo fuera un malentendido, como si Laura estuviera bromeando y en cualquier momento fuera a reírse y a decirles que todo estaba bien. «Esto no es gracioso, Laura», dijo, cruzándose de brazos mientras miraba las cajas con desprecio. «¿Dónde está todo lo demás?». Laura arqueó una ceja, sin perder su postura relajada, sin permitir que la actitud de Carolina la afectara en lo más mínimo. «Todo lo que les pertenece está ahí», respondió con firmeza, señalando las cajas con un gesto casual. «Si falta algo, no es problema mío». Andrés, aún sosteniendo la llave inútil en su mano, apretó los dientes con furia, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas, sus nudillos blancos de tanto apretar el puño. «No puedes hacer esto», gruñó, dando un paso hacia ella con la postura de quien está acostumbrado a imponerse por la fuerza. «Es nuestra casa también». Laura dejó escapar una risa corta, no de burla, sino de incredulidad absoluta ante la audacia de su hermano, ante la forma en que él realmente creía que tenía algún derecho sobre algo que jamás le había pertenecido. Sin decir una palabra, sacó un sobre de su bolso y se lo extendió con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si en ese papel estuviera la respuesta a todas las preguntas que él aún no sabía que tenía. Andrés arrebató el sobre con brusquedad, sacando los documentos en su interior con manos temblorosas por la furia, su mirada recorriendo las letras con rapidez hasta que, de pronto, su expresión cambió. Su seguridad desapareció. Su arrogancia se desmoronó. Su furia se convirtió en una incredulidad absoluta. «La casa nunca dejó de estar a mi nombre», explicó Laura, disfrutando la forma en que su voz se filtraba en la mente de su hermano como un veneno lento. «Nunca firmé ningún contrato de cesión, nunca les di derecho legal sobre nada, nunca estuvieron en posición de reclamar absolutamente nada». Carolina se acercó apresurada, intentando leer por encima del hombro de Andrés, buscando alguna manera de encontrar un error, algo que pudiera invalidar lo que Laura decía, algo que les permitiera seguir aferrándose a la idea de que podían quedarse. Pero no había error. No había escapatoria. No había nada que pudieran hacer. Andrés, en su desesperación, soltó los documentos al suelo y avanzó hacia la puerta con pasos firmes, con la intención de empujar a Laura a un lado y entrar por la fuerza, como si aún pudiera recuperar lo que ya había perdido. Pero antes de que pudiera siquiera levantar la mano hacia la perilla, antes de que pudiera intentar forzar su camino, Laura sacó su teléfono con un movimiento calculado y mostró la pantalla con la misma serenidad con la que había llevado a cabo todo su plan.
Si das un solo paso más, dijo con voz baja pero firme, llamaré a la policía y les diré que un grupo de ocupantes ilegales está intentando irrumpir en mi casa. Andrés se detuvo en seco. Carolina palideció. Los niños, que hasta ese momento no habían entendido del todo lo que ocurría, se quedaron en silencio, sintiendo por primera vez la tensión en el aire, comprendiendo que algo no estaba bien, que algo no iba a resolverse con solo levantar la voz. Laura no parpadeó, no se movió, no bajó la mirada. Y por primera vez en su vida, Andrés supo que había perdido. El silencio que se instaló en la entrada de la casa era tan espeso que parecía absorber hasta el último sonido de la calle. Andrés, aún con los papeles en la mano, los miraba como si fueran un acertijo que no lograba descifrar, como si dentro de esas hojas estuviera escrito un futuro que él nunca había considerado posible. Carolina, con el rostro pálido y los labios entreabiertos, buscaba alguna señal en su esposo, alguna indicación de qué hacer, alguna manera de revertir lo que claramente ya estaba decidido. Laura, de pie en la puerta, sostenía su teléfono con una seguridad inquebrantable, con el dedo listo para marcar si era necesario, con la certeza absoluta de que no le temblaría la mano si Andrés intentaba forzar su entrada. No había ira en su rostro, no había odio en sus ojos, solo la calma de quien ha esperado pacientemente el momento perfecto para demostrar que jamás volvería a permitir que la pisotearan. «Esto no puede estar pasando», murmuró Andrés, soltando una risa incrédula, sacudiendo la cabeza como si se negara a aceptar la realidad. «No puedes hacer esto, Laura. Somos familia». Laura arqueó una ceja, incapaz de contener la risa seca que se le escapó de los labios ante la audacia de su hermano, ante la facilidad con la que él siempre usaba la palabra familia solo cuando le convenía, solo cuando necesitaba manipular, solo cuando quería disfrazar el abuso con lazos de sangre. ¿Ahora sí somos familia?, preguntó con una voz cargada de ironía, cruzándose de brazos mientras lo observaba con la misma mirada con la que se observa a un niño que intenta negar una travesura. Porque cuando decidiste mudarte sin mi permiso, cuando cambiaste la cerradura sin avisarme, cuando reorganizaste mi casa como si fuera tuya, en ningún momento pensaste que yo también era tu familia. Andrés frunció el ceño, su frustración aumentando a cada palabra, su respiración acelerándose con cada argumento que no podía refutar. Laura, esto no es justo, intervino Carolina, dando un paso al frente con los ojos vidriosos, con la voz temblorosa, con esa actitud de víctima que siempre había usado para obtener lo que quería. Nosotros solo necesitábamos un poco de ayuda, un lugar donde estar tranquilos. No teníamos intención de quedarnos para siempre, lo sabes. Laura no se movió ni un centímetro, no permitió que las lágrimas falsas de su cuñada la conmovieran, no dejó que la manipulación emocional surtiera efecto como lo había hecho tantas veces en el pasado. No me importa cuáles eran sus intenciones, dijo con frialdad, su voz cortante como un cuchillo. La realidad es que nunca tuvieron derecho a estar aquí. No pagaron ni un centavo, no preguntaron si podían quedarse, no respetaron mis límites, no valoraron que, aunque no los eché de inmediato, si les di tiempo para buscar otra opción. En lugar de eso, se aprovecharon, se instalaron como si este lugar les perteneciera y, encima, me hicieron sentir que yo era la que tenía que adaptarme a ustedes. Carolina soltó un sollozo ahogado, como si de verdad creyera que Laura era una monstruo por defender lo que le pertenecía, como si no entendiera que el abuso no deja de ser abuso solo porque viene disfrazado de necesidad. Andrés, aún con la mandíbula tensa y los puños apretados, miró nuevamente los papeles, buscó alguna rendija, algún error, alguna manera de reclamar lo que ya no podía tener. «Voy a demandarte», soltó finalmente, su voz grave, su mirada llena de ira contenida. «Voy a pelear por esta casa, y cuando lo haga, te arrepentirás de haberme tratado así». Laura soltó una carcajada seca, sin emoción, sin miedo, sin la más mínima señal de preocupación. «Adelante», respondió con una tranquilidad que solo logró enfurecer aún más a su hermano. «Pero antes de hacerlo, te sugiero que llames a un abogado y le preguntes cuántas probabilidades tienes de ganar una demanda cuando no tienes ni un solo documento a tu nombre, cuando nunca pagaste renta, cuando no existe ningún contrato de arrendamiento que te dé derecho a esta casa». Andrés apretó los dientes con tanta fuerza que los músculos de su mandíbula se marcaron en su rostro, pero no pudo decir nada,
porque cada palabra de Laura era una verdad imposible de negar. Y entonces, como si el universo supiera que aún faltaba un último intento de manipulación, el teléfono de Laura comenzó a sonar en su bolsillo. No tuvo que mirar la pantalla para saber quién era. Se llevó el teléfono al oído con un suspiro, preparando su paciencia, preparando su temple, preparando su respuesta para lo que inevitablemente vendría. «Mamá», dijo con tono neutro, sin rastro de calidez en su voz. «Laura, ¿qué estás haciendo?». Soltó su madre del otro lado de la línea, con esa voz de falsa preocupación que siempre usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. «¿Cómo puedes dejar a tu hermano en la calle? ¿No tienes corazón?». Laura cerró los ojos un momento, mordiéndose la lengua para no soltar una risa sarcástica, para no responder con la furia que realmente sentía, para no dejar que la culpa que su madre intentaba inyectarle encontrara algún resquicio en su conciencia. «Mamá, no lo estoy dejando en la calle», dijo con voz firme. «Estoy sacando de mi casa a una familia que se metió sin permiso, que me trató como si yo fuera la intrusa en mi propio hogar, que abusó de mi paciencia y de mi generosidad. No confundas límites con crueldad, porque no son lo mismo». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, un silencio que Laura conocía bien, el mismo que siempre precedía a un último intento de hacerla sentir como la mala de la historia. «¿Pero es tu hermano?», susurró su madre, casi como una súplica. «Sí», respondió Laura sin titubear. «Y también es un adulto, igual que yo. Así que si realmente necesita ayuda, que busque otra opción como cualquier persona responsable lo haría». Sin esperar una respuesta, sin darle tiempo a su madre para seguir con el discurso de siempre, Laura colgó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Andrés la miró con una mezcla de ira y derrota, como si por primera vez en su vida entendiera que no había nada que pudiera hacer, que no había nadie que pudiera salvarlo, que su madre ya no tenía el poder de arreglar sus errores, que su hermana, la misma a la que había menospreciado, había ganado la partida. Laura solo sonrió, disfrutando el momento, sabiendo que la lección que Andrés acababa de aprender era una que jamás olvidaría. Andrés manejaba en silencio por la ciudad con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, con los labios apretados en una línea tensa, con la respiración contenida como si el solo hecho de admitir en voz alta lo que acababa de pasar lo hiciera aún más real. Carolina, sentada a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, no había dicho ni una palabra desde que salieron de la casa de Laura, desde que recogieron las cajas con sus pertenencias y las apilaron en el maletero, desde que se dieron cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenían a dónde ir. Los niños en el asiento trasero, por alguna razón que Andrés no podía entender, parecían haber captado la tensión, porque no estaban peleando como de costumbre, ni preguntando cuánto faltaba para llegar, ni pidiendo que pusieran música en la radio. El silencio dentro del auto era una presencia pesada, un vacío lleno de acusaciones no dichas, de reproches que estaban a punto de explotar, de una verdad que se hacía cada vez más insoportable. Finalmente, Carolina soltó una carcajada amarga, sin humor, sin calidez, sin nada más que la frustración hirviendo en su voz. «De todas las estupideces que has hecho», dijo con un tono afilado como una cuchilla, «esta es, sin duda, la peor». Andrés no respondió de inmediato, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que lo que fuera que dijera en ese momento solo avivaría el fuego que estaba creciendo entre ellos, solo haría que la rabia de su esposa se desbordara en su contra con toda la fuerza de una tormenta que él mismo había provocado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Soltó finalmente, apretando más el volante, sin apartar la vista del camino. ¿Quedarme de brazos cruzados mientras Laura nos echaba como perros? Carolina soltó un resoplido sarcástico, girándose para mirarlo con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Qué esperabas que pasara, Andrés?», preguntó, alzando una ceja, su tono de voz aumentando con cada palabra. ¿Que Laura simplemente aceptara que invadiera su casa como si fuera tu derecho? ¿Que te dejara hacer lo que quisiera sin decir nada? ¿Que siguiera soportando tu actitud de niño mimado hasta el fin de los tiempos? Andrés apretó la mandíbula, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con algo más peligroso, con algo más corrosivo, con la vergüenza de saber que su esposa tenía razón, con la impotencia de darse cuenta de que había subestimado a su hermana, con la certeza de que había perdido y que no había nada que pudiera hacer para revertirlo. «Nos vamos a quedar en un hotel por ahora»,
murmuró, ignorando su tono de reproche, ignorando la forma en que sus palabras le atravesaban como dagas. Mañana buscaré otra opción. Carolina soltó una carcajada seca, sacudiendo la cabeza con burla. ¿Con qué dinero, Andrés? Preguntó con crueldad, clavándole una mirada fría. Porque si no lo recuerdas, estábamos viviendo en casa de Laura porque no teníamos dinero para alquilar un lugar. El silencio volvió a apoderarse del auto. Andrés no respondió. No podía. No tenía cómo. Se estacionó frente a un hotel de mala muerte en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares que anunciaban habitaciones a precios ridículamente bajos y que probablemente no habían sido renovados en décadas. Se quedó mirando el letrero parpadeante con resignación, con la certeza de que no había otra opción, con el peso de la derrota hundiéndose en su pecho como una piedra. Carolina suspiró con exasperación, abrió la puerta y salió del auto sin decir nada, sin mirarlo, sin darle siquiera una oportunidad de explicar, de justificarse, de hacer algo para arreglar el desastre que había causado. Los niños la siguieron en silencio, arrastrando sus mochilas con la desgana de quienes saben que algo está mal pero no entienden exactamente qué. Andrés permaneció en el auto unos segundos más, con la frente apoyada en el volante, con los ojos cerrados, con la respiración pesada, con la sensación de que, de alguna manera, todavía no había tocado fondo. Y entonces, su teléfono sonó. No necesitó mirarlo para saber quién era. Suspiró y contestó la llamada con una mezcla de alivio y desesperación, con la esperanza de que su madre, al menos ella, aún estuviera de su lado. «Mamá». Andrés, la voz de su madre sonaba tensa, preocupada, pero no en el tono que él esperaba, no con la compasión que quería escuchar. «Acabo de hablar con Laura». Andrés se enderezó de inmediato, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza se encendía en su pecho, creyendo, por un instante, que su madre intervendría para convencer a su hermana de que los dejara regresar. ¿Y? ¿Qué dijo? Preguntó rápidamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que no presagiaba nada bueno. Andrés, su madre suspiró, con un tono cansado, con una tristeza que no había esperado. Laura tiene razón. Fue como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Como si todo el aire se le escapara de los pulmones de golpe. Como si el último recurso que tenía se esfumara en un segundo. ¿Qué? Preguntó en un susurro, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Ella tiene razón, repitió su madre, con voz firme. No puedes seguir viviendo de los demás, Andrés. No puedes seguir creyendo que el mundo te debe algo. No puedes esperar que Laura te mantenga solo porque es tu hermana. Andrés sintió que la rabia y la incredulidad se mezclaban en su pecho, formando una tormenta de emociones que no podía controlar. ¿Así que ahora tú también te pones de su lado? Escupió con amargura. No es cuestión de bandos, respondió su madre con paciencia. Es cuestión de responsabilidad. Andrés cerró los ojos con fuerza, sintiendo que todo se le escapaba de las manos, sintiendo que, por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Laura había ganado. Y no había absolutamente nada que él pudiera hacer al respecto. El silencio en la casa era algo que Laura no había experimentado en meses, una calma reconfortante que se extendía por cada rincón de su hogar como una brisa fresca después de una tormenta. Caminaba descalza por el suelo de madera, disfrutando la ausencia de voces ajenas, la falta de ruido de niños corriendo por el pasillo, la tranquilidad absoluta de no encontrar platos sucios que no eran suyos en la cocina ni ropa tirada en el sofá que no le pertenecía. Se permitió respirar profundamente, saborear el momento, sentir cómo, después de tanto tiempo, por fin volvía a ser dueña de su espacio, de su vida, de su paz. Desde el día en que había echado a Andrés y su familia, no había recibido noticias directas de él. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos desesperados de negociación. Sabía que su hermano era demasiado orgulloso para admitir la derrota, demasiado terco para aceptar su responsabilidad, demasiado infantil para disculparse por lo que había hecho. Pero eso no significaba que el drama hubiera terminado por completo, porque, como siempre, sus padres no tardaron en intervenir. Primero llegó la llamada de su madre, un intento disfrazado de preocupación, con una voz que sonaba más cansada de lo habitual, con ese tono que Laura conocía demasiado bien,
el mismo que siempre usaba cuando intentaba hacerla sentir culpable sin hacerlo directamente. Laura, cariño, ¿no crees que esto ya fue demasiado lejos? Preguntó su madre, como si estuviera tratando de razonar con una niña que había hecho una travesura. Laura, recostada en su sofá con el teléfono apoyado en su oído, cerró los ojos un instante, respirando hondo antes de responder, asegurándose de que su voz saliera firme pero serena. No, mamá, respondió sin titubeos. Lo que fue demasiado lejos fue que Andrés invadiera mi casa sin permiso, que la tratara como suya y que encima esperara que yo lo aceptara sin rechistar. Su madre suspiró del otro lado de la línea, con ese susurro resignado que siempre usaba cuando no obtenía la respuesta que quería. «Sigue siendo tu hermano. Eso no le da derecho a abusar de mí», interrumpió Laura con frialdad. «Y tampoco le da derecho a vivir a mi costa». Hubo un silencio largo, incómodo, el tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene el control de la conversación, cuando entiende que la persona con la que habla ya no caerá en los mismos juegos de siempre. «Tu padre y yo queremos hablar contigo en persona», dijo finalmente su madre, con una voz más firme. «Queremos que esto no nos separe como familia». Laura dejó escapar una sonrisa irónica, preguntándose en qué momento sus padres se habían preocupado tanto por mantener a la familia unida, cuando durante toda su vida le habían dejado claro que Andrés siempre sería su prioridad, que él siempre tendría el beneficio de la duda, que ella solo era la hija responsable, la que no daba problemas, la que tenía que sacrificarse para que los demás estuvieran cómodos. Pero por primera vez en su vida, Laura no estaba dispuesta a ceder. «Lo pensaré», respondió simplemente, y antes de que su madre pudiera seguir insistiendo, colgó la llamada sin remordimientos. Esa misma noche, mientras cenaba con la tranquilidad de alguien que ya no tenía que compartir su espacio con nadie más, recibió un mensaje de su padre. «Laura, tu hermano cometió un error, pero sigue siendo familia. Quizás puedas reconsiderar ayudarlo hasta que se recupere». Laura dejó el teléfono a un lado y continuó comiendo sin responder. Había una lección que su familia aún no había aprendido, una verdad que se negaban a aceptar. Ella no era la responsable de Andrés, no tenía la obligación de solucionar sus problemas, no tenía por qué seguir siendo la salvavidas de alguien que nunca había hecho nada por ella. Y si ellos no podían entenderlo, ese ya no era su problema. 2 días después, su madre la llamó nuevamente. «Solo queremos verte», dijo con una voz más suave. «No vamos a presionarte para nada, te lo prometo». Laura accedió. No porque creyera que habían cambiado de opinión, no porque esperara una disculpa, sino porque quería que supieran, en persona, que la Laura de antes ya no existía. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, vio a sus padres sentados en una mesa cerca de la ventana, con expresiones tensas y miradas preocupadas. Se sentó frente a ellos con tranquilidad, esperando pacientemente a que fueran ellos quienes hablaran primero. «Tu hermano está teniendo un momento difícil», comenzó su madre, con cautela. «Ha estado en un hotel barato con Carolina y los niños, tratando de encontrar una solución». Laura tomó un sorbo de su café sin responder. «Solo estamos diciendo que si pudieras ayudarlo con un poco de dinero para un alquiler». Laura dejó la taza sobre la mesa con un movimiento lento y calculado, entrelazando los dedos sobre su regazo antes de mirarlos directamente a los ojos. «No». Su madre parpadeó, sorprendida por la frialdad en su tono. «¿Pero Laura?» «No», repitió Laura con firmeza. «No voy a ayudarlo. No voy a darle dinero. No voy a prestarle mi casa. No voy a seguir permitiendo que me usen como si fuera su salvavidas. Andrés ya es un adulto, que actúe como tal». Su padre suspiró, frotándose la sien con frustración, pero esta vez ninguno de los dos intentó seguir insistiendo. Quizás porque entendieron que Laura no iba a ceder. Quizás porque finalmente vieron en sus ojos algo que nunca habían visto antes, convicción inquebrantable. Cuando la conversación terminó, Laura se levantó de la mesa y salió del café con la espalda recta, con los pasos seguros, con la certeza absoluta de que jamás volvería a permitir que alguien la hiciera sentir culpable por proteger lo que era suyo. Esa noche, sentada en su sala con una copa de vino en la mano y una sonrisa serena en los labios, se permitió disfrutar de la paz que había recuperado, de la libertad que había ganado, de la satisfacción de saber que, esta vez, no había sido ella quien salió perdiendo. «Dicen que la familia siempre está para ti»,
hasta que descubres que solo te ven como una oportunidad de comodidad gratuita.